a Meme Yamel ante su planteamiento y saludo precisamente a Meme Yamel y al sensei, al maestro Ramiro Padilla Tondo para esta mesa de diálogo que va a sacar chispas. Mi querida Meme, te saludo con mucho gusto. Ramiro, te saludo con mucho gusto. Déjame iniciar contigo, Meme. Pues creo que no exagero cuando digo que el presidente Andrés Manuel López Obrador puso contra las cuerdas al PRI. Decía mi nana que en paz descanse que el pez por la boca muere. Cuando uno habla, aguas porque tú mismo te puedes matar. Y en el PRI dijeron, le dimos una patada al neoliberalismo. ¿Cómo chingados van a votar en contra entonces de la reforma eléctrica? Entendió el que entendió, Meme. Muy buenas las tengan y mejores las pasen, mi querido Vicente, mi querido Ramiro. Pues sí, el presidente, me encanta esta frase que usa, de hechos no palabras. Aplica la de lénguame como un taco, más rápido cae un hablador que un cojo. Usted interprételo de la mejor manera, pero es que, a ver, la única manera en la que hoy el tricolor, el Partido Revolucionario Institucional, puede decir, puede comprobar si le dio una patada al neoliberalismo, es aprobando la reforma eléctrica. Ese es el hecho, no hay otro. No es ni siquiera con la reforma de la Guardia Nacional, no es con la reforma electoral, no. Es con la reforma eléctrica. Ese es el hecho. Si no lo hace, nos va a dar la razón a millones de mexicanos que es, como también se lo planteaba el presidente en la mañanera, pues entendemos que estas decisiones que están tomando, estas determinaciones que están tomando los partidos políticos, ¿no? El PRI, el PAN con esta apertura, ¿no? Vaya, hasta el PRD, lo mencionaba el presidente, diciendo que ya no son de izquierda, sino que son socialdemócratas, lo hacen exclusivamente por un tema electoral, porque ya se dieron cuenta que el camino es a la izquierda, no a la derecha, y porque no quieren perder más de lo que ya han perdido. Recordemos que el PRI, el PAN y el PRD, por mucho que en el discurso estén diciendo que Morena no es invencible y que ya vieron cómo se puede derrotar a Morena por la derrota de la Ciudad de México y cómo es que le ganaron espacios en la Ciudad de México y cómo es que impidieron que fueran una mayoría absoluta en el Congreso, en la Cámara de Diputados, en la Cámara Federal, la realidad es que, pues, ¿de qué les ha servido? Perdieron estados. El PRD perdió su último gobierno, ¿no? Creo que el que le queda es de coalición y es el de Quintana Roo con Carlos Joaquín, que es PRD-PAN, y pues Carlos Joaquín también le ha entrado mucho el AMLOB. Entonces, así como que digan, miren cuánto han ganado, pues la neta no, quieren levantarse en falsas victorias y para mí, creo que mi querido Ramiro y tú no me van a dejar mentir, pues el 1 de diciembre es lo que inclina la balanza, porque a raíz del 1 de diciembre, a raíz de ver cómo están los cuadros, cómo la gente se manifestó, cómo apoyó al presidente, cómo llegaron y no hubo un chiflido, no hubo un abucheo, todo fue aplausos, todo fue celebración, todo fue aprobación, pues creo que no les está quedando de otra más que cambiar. O sea, llegamos a ese tiempo curioso en donde ya no les está quedando de otra más que voltear a ver hacia la izquierda. Vamos a ver, muchos de nosotros, insisto, sabemos y lo podemos inferir así, que es meramente por conveniencia, pero como dice el presidente, hechos no palabras. Bueno, qué interesante lo que planteas, Meme. Querido Ramiro Padilla Tondo, yo no sé si son mis ganas de, como dicen, de ver arder el mundo. Me dicen, tú, a ti te gusta ver arder el mundo, cabrón, y sentarte a cruzarte de brazos ahí. Pero o el PRI se pone del lado del pueblo y vota a favor de la reforma eléctrica, o estaríamos viendo la marcha del PRI rumbo al basurero de la historia, ¿o qué, Ramiro? Hay que precisar, ¿no? La parte en la cual el PRI pierde el rumbo. Hay que recordar que con Miguel de la Madrid no creo que hubiese participación de privados. El que le abrió la participación a privados era obviamente Carlos Salinas de Gortari, y de ahí todo vino un declive. Lo que plantea el presidente hoy básicamente es que les van a dejar el 46% del mercado, que esa es una porción gigantesca. Yo, al contrario de lo que dice el presidente, yo sí hubiese sido mucho más radical, o sea, hubiese sido lo contrario al Banco del Bienestar. Yo le hubiese dado una concesión privada a empresas eléctricas donde el Estado no alcanza, esto es,
no sé, 10, 15% del mercado, no el 46%. Uno no puede ceder partes estratégicas del Estado a los privados para que ellos hagan lo que les pegue la gana. Cuando se privatizan Teléfonos de México, hay que recordar que fue Carlos Slim el beneficiario. Pues Carlos Slim básicamente obtuvo a todos los mexicanos como clientes cautivos. Esa es la manera más fácil de convertirse en el hombre más rico del mundo. En el caso de los eléctricos, obviamente todo el mundo quería su porción. La otra parte, en el efecto histórico que tiene lo que plantea López Obrador, que es que el Partido Revolucionario Institucional regrese a sus orígenes de centro izquierda o de izquierda. Hay que recordar que hasta Cárdenas cambió uno de los artículos de Constitución diciendo que la educación tendría que ser socialista, por ejemplo, que casi todos los gobiernos priistas tendrían tendencias centroizquierdistas, pero hay también que recordar que el PRI pues ha sido camaleónico a través de la historia y se pone de acuerdo de acuerdo como van los vientos, ¿no? No sería la primera vez que da un viraje ideológico, porque así se han sostenido, así se han mantenido vivos los priistas. A estas alturas de la vida, con el PRI convertido en un actor marginal, con muchos de sus funcionarios, exgobernadores, secretarios de Estado a la cárcel y muchos más que van a caer a la cárcel, lo único que le queda al PRI es convertirse en el perrito faldero de la cuarta transformación si no quiere desaparecer, seamos honestos. Y bueno, los panistas ya vieron que el 2.4% en la elección extraordinaria en Nayarit les muestra realmente el tamaño de su influencia electoral. Se han pasado diciendo puras pendejadas por todos lados, de ahora están pagando las consecuencias. Reforma energética, reforma eléctrica, sí. ¿Por qué? Porque no podemos permitir que pase lo que pasa en Texas, que pasó en Texas, que hubo más de 27 muertos por los cortes, por supuestamente las energías limpias. Y no podemos permitir que pase lo que pasó en España, donde ya los recibos van de 200 a 300 euros, 600 euros, una cantidad extraordinaria que se tiene que pagar, cuando esa energía la podemos generar nosotros los mexicanos. Esta muestra, tenemos más de 80 hidroeléctricas que generan energías totalmente limpias. Entonces, a esta altura de la vida, pensar en defender los intereses de las grandes corporaciones, que les importa un carajo si la mayoría de los mexicanos vivimos o morimos y a ellos solo les interesa el pinche dinero, pues obviamente nos tienen esta situación. Señores panistas, de nuevo, señores priistas, de nuevo, si ustedes siguen intentando defender los intereses de las grandes corporaciones que reciben subsidios por más de 50,000 millones de pesos al año, quizás hasta 100,000 millones de pesos al año, busque las cantidades, no tengo el dato duro en este momento, pero son miles y miles de millones de pesos en subsidios para empresas privadas, que bien podíamos utilizarlos en habilitar más presas hidroeléctricas, en convertirnos en autosuficientes, en las empresas que son prioritarias para el Estado. Entonces, ¿qué chingados quieren, no? Básicamente, ¿cómo quieren ustedes, señores priistas y panistas, que los vea la historia? Por el momento, el PAN se está llevando una mega madriza porque están haciendo el ridículo de la historia. Como digo, si Manuel Cloutier y Carlos Castillo Peraza resucitaran y vieran a Marco Cortés, vieran a Lili Telles, vieran a Kenia López Rabadán, vieran a Xochitl Gálvez, vieran a su propio hijo, que viera a Manuel Cloutier escupiendo babosadas todos los días en Twitter, se vuelven a morir. Ese no es el PAN. Y el PAN o tiene que cambiar, tiene que renovarse o va a morir. Así funciona todo. Y esperemos que avancemos a buen puerto la reforma eléctrica, porque si no, señores, va a haber sangre y no va a ser la de nosotros, va a ser la del PRI y la del PAN, mi querido Vicente. Políticamente hablando, mi querido Ramiro, oye, Meme, y tan importante la presencia de los medios independientes. Hoy también Hans Salazar, quien fue por mucho tiempo también corresponsal de Sin Censura en la mañanera, le plantea al presidente las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre todo la que tiene que ver con la revocación de mandato. Ordena al INE, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el proceso de revocación de mandato. Así se lo expuso Hans Salazar y así responde el presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos a ver y escuchar y lo conversamos aquí, Meme, Ramiro. Adelante, compañeros. El día de ayer la Suprema Corte ha resuelto, ha acordado dos puntos muy concretos. Uno, el INE acudió a la Suprema Corte
por el tema del recorte presupuestal, porque no han estado conformes, tampoco ha habido pues una situación de otra alternativa que ellos pongan, pero la Suprema Corte ya bueno, señala el acuerdo del ministro Franco que es improcedente la suspensión respecto a que el INE no tenga que hacer ajustes a su presupuesto, como se prevé en el artículo 4º transitorio del decreto por el cual se expidió la Ley Federal de Revocación de Mandato, así como que se exima al instituto y a su personal de las sanciones administrativas, penales o de diversa índole a que hubiera lugar. Esto quiere decir que tienen por forzosa obligación realizar esto, independientemente de que ellos digan que no tienen dinero. Aquí, ¿usted cómo lee esto? Es decir, se promueve esta austeridad que desde un principio usted ha impulsado desde el propio gobierno federal. Obviamente no hay aún respuesta del INE concreta, y también ha publicado la Suprema Corte que se tienen que transparentar pues lo que se le ha denominado, ¿no?, el término de obras blindadas, el blindaje de las obras, que usted ya aquí ha aclarado que es un acuerdo, que no es un decreto, pero que se tiene que transparentar. No, por así entendido, no se refiere a que haya algún otro cambio, es decir, el tema de los amparos, que es precisamente por la que también se ha dado este tipo de acuerdo, pero dice se tiene que transparentar, se tiene que proceder al respecto, porque el INAI se inconformó al respecto. También quisiera yo preguntarle qué reacción tiene usted ante esta postura de la Suprema Corte. Pues las dos resoluciones de la Corte son buenas, las dos. Primero decide, resuelve que se tiene que hacer la consulta para el día 10 de abril, es la revocación del mandato. Se tienen que instalar casillas y se le va a preguntar a la gente si quiere que continúe en la presidencia de la República quien ya saben ustedes, o que renuncie. Si quieren que yo continúe en la presidencia o que renuncie. Eso es lo que se va a decidir. Y es un precedente histórico. Independientemente del resultado, es dejar sentadas las bases para que sea una realidad la democracia participativa. Ahí están las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador. Enfoquémonos primero en esto que ha de tener muy enojado a Lorenzo Córdoba, el consejero presidente del INE, que ya desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación le digan no te hagas pendejo, Lencho, y después hablamos del decretazo porque quedaron dos senadoras como payasas, Lili Téllez y Xóchitl Gálvez, pero esa será harina de otro costal. Meme, pues a pesar de que hayan calculado mal en la oposición y hayan aplaudido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Suprema le da por su lado. Son dos muy buenas noticias, a pesar de lo que digan los medios de comunicación tradicionales, son dos muy buenas noticias para el presidente. Yo no entiendo cómo algunos publicaron cualquier clase de babosadas, pero esta del INE es muy importante en momentos en que el ruido lo hace el propio INE, con Lorenzo Córdoba al frente por el tema de la revocación de mandato. Bueno, es que el INE ya comprobó que sí puede hacer recortes presupuestales, ¿no? Recordemos que fue el fin de semana, si no estoy mal, que Lorenzo Córdoba sube un video diciendo que lograron hacer unos reajustes y que se requieren más de 3,000 millones para la consulta popular, etcétera. Las cuentas, si somos honestos, no nos salen ni siquiera.
No nos salen porque en la consulta popular, la de este año, en donde no hubo mucha participación, pero fue un gran ejercicio que promueve la democracia directa, se gastaron como 500 millones de pesos aproximadamente y pusieron unas 57,000 casillas. Si necesitamos 163,000 casillas, pues no necesitamos realmente 3,000 o 4,000 millones de pesos, que es lo que querían. Pero el INE dice, estamos haciendo los reajustes. La Suprema Corte está decidiendo conforme a lo que está en la ley, y la ley dice que se tiene que hacer. La ley no dice que para que se realice la consulta por revocación de mandato o cualquier consulta se requieren 4,000 millones o 5,000 millones de pesos. Eso no lo dice. El INE tiene recursos de dónde recortar. Quitando el tema de los sueldos, que es quizás el principal lugar donde pueden hacer un recorte presupuestal, tienen N cantidad de asesores que están duplicando funciones. Además, contratan personal que duplica funciones de los ya 90,000 personas que están trabajando dentro del Instituto Nacional Electoral. No hablamos de 2 personas, no hablamos de 3 personas, hablamos del órgano electoral más grande, diría yo, del mundo. Que claro es necesario el INE, pero no es necesario el abuso, no es necesario el que se agarren de esa manera del recurso. Ellos están argumentando que no pueden hacer más recortes, pero al mismo tiempo comprueban que sí podían hacer ajustes presupuestales para cumplir con esta consulta por la revocación de mandato. El INE, por ejemplo, hablemos de los gastos que el INE puede perfectamente recortar. Alguien aquí avíseme, o sea, a ver, mi querido Vicente, mi querido Ramiro, a mí alguien dígame si les llegó algún tipo de documental o de algún tipo de libro sobre la democracia, porque el INE le paga a escritores para que hagan libros sobre la democracia, porque el INE le paga al grupito de los Krause para que haga documentales sobre la democracia, documentales que lejos de hablar sobre la democracia, hablan de un tinte político, hablan de una corriente política que buscan adoctrinar, pero ¿a quién le llega eso? ¿Eso le llega a la población? ¿A la gente le llega? El dinero que se gastan en publicidad, ¿para qué sirve si no están comunicando de forma efectiva? Hoy tenemos las benditas y maravillosas redes sociales que nos permiten ahorrar gastos de publicidad. Lo único que necesitas pues es saber a quién y qué vas a comunicar. Pero hay muchas cosas que el INE puede recortar. Las galletitas, esta no me la platican. En las reuniones del INE ponen galletitas, cacahuates, papitas, café. Cuando tienen reuniones muy largas llegan a contratar hasta taquizas. Y uno dice, bueno, no estoy diciendo que esté mal. En un mundo utópico, en un México justo, me encantaría que en todos los centros de trabajo tuvieran botanas, comida para darle a los empleados en todos los centros. Eso no pasa. Tenemos que ponernos la camiseta y tenemos que apretarnos el cinturón quienes se tienen que apretar el cinturón. El pueblo no tiene por qué apretárselo y tampoco el pueblo tiene por qué sacrificar un ejercicio de democracia directa tan necesario como es un revocatorio, porque al instituto se le ocurrió no recortar gastos, porque el instituto decidió que siempre no quería dejar de tener sus galletitas en sus reuniones o su cafecito, porque pese a lo que ya ganan, no les da tiempo de ir a pasar a una tiendita a comprar lo que van, no les da tiempo de hacer un lunch. Imagínense el escenario. Vamos viendo en el México en el que estamos en un país en el que todo lo han querido manejar con pincitas y le han querido decir al mundo, miren este México tan hermoso, miren este México tan próspero, pero no le están diciendo quiénes son los prósperos, porque están escondiendo o intentaron durante muchísimos años esconder la pobreza debajo de la alfombra, y a estas alturas es imposible. No se puede esconder la pobreza que tenemos en México, no se puede esconder la desigualdad debajo de un tapete. Entonces, estoy hablando de dinero que perfectamente se puede recortar. Pero además hablemos de las urnas. Ahora me van a decir que no pueden reciclar. Está en la propia ley que deben de reciclar. En la propia ley que se aprobó del revocatorio de mandato, dicen que deben de reciclar el equipo y material electoral de la elección pasada. Eso es lo que dice. Eso viene en la ley del revocatorio. ¿O qué? Para cada que tengamos elecciones van a mandar a comprar computadoras para las casillas especiales, van a mandar a comprar urnas de cartón para las casillas por el revocatorio. O sea, ¿es en serio? Creo que por supuesto nos podemos poner a pensar todos estos gastos hormiga que parecían menores, que podría recortar el Instituto Nacional Electoral, sin contar los grandes gastos y abusos como son sus sueldazos.
Claro que hay de dónde, pero no quieren porque falta voluntad y porque, como todo político, porque ellos son el Partido Nacional Electoral, así tenemos ya que dirigirnos a ellos prácticamente, son los que están pues poniendo pretextos diciendo, pues es que viene en la ley, pues es que no puedo, pues es que necesito más dinero, pues es que lo otro, pues ¿pueden o no pueden? A mí me queda claro que ellos se han colgado medallas diciendo, con todas las adversidades, el INE ha sacado adelante las elecciones. No es con todo y las adversidades, es pese a las adversidades, los ciudadanos han participado. El día que el INE empieza a reconocer sus errores, el día que el INE empieza a reconocer que no goza de una aprobación por parte del pueblo, el día que el INE empieza a reconocer, empieza a toparse con el pueblo, ese día el INE va a reaccionar. Lamentablemente no sé si le tocará a Lorenzo verlo, no sé si le tocará a Ciro verlo, porque viven en un México tan utópico que a veces pregunto, pues, ¿dónde me dejaron ese México? Porque vaya, el 50 mínimo, el 80% de los mexicanos no conoce ese México. Entonces, no quieren un revocatorio porque entre más poder le des al pueblo, entre más herramientas le des al pueblo para que haga efectiva la democracia, para que haga efectivo esto del poder del pueblo, pues más herramientas le estás dando para que saquen a personajes como un Lorenzo Córdoba, más poder le estás dando al pueblo para que se informe, para que te cuestione. Y si algo me queda muy claro, es que a ninguno de los consejeros, sobre todo a Lorenzo Córdoba o a Ciro Murayama, tienen esta simpatía o les hace mucha gracia el que el pueblo los cuestione. Meme, precisamente me está recordando la querida Ceci Vega, de las declaraciones ayer en el Senado de César Cravioto, el senador de Morena por la Ciudad de México. Las escuchamos y las comentamos contigo, querido Ramiro. Si dividimos 528 millones de pesos entre 59,000 casillas, da que cada casilla o cada mesa receptora costó 8,949 pesos. Si le tomamos la palabra a Lorenzo Córdoba de que ya tiene hoy 1,503 millones de pesos para la consulta, y necesitan poner el mismo número de casillas de una elección constitucional, que son 161,000 casillas. Si dividimos 161,000 casillas entre 1,503 millones de pesos, da que cada mesa receptora costaría 9,335 pesos, o sea, un poquito más de lo que costaron las mesas receptoras del juicio a expresidentes. Esto quiere decir que con 1,503 millones ya tiene dinero suficiente el INE para hacer la consulta y para poner 161,000 casillas. Él dice que necesita 3,800 millones. Si dividimos 3,800 millones entre 161,000 casillas, estaría costando cada mesa receptora 23,602 pesos, cuando en la de juicio a expresidentes costó menos de 9,000 pesos cada mesa receptora. Entonces, o quieren, y lo voy a decir con todas las palabras, o quieren robarse el dinero, o quieren poner más trabas para que no se haga la consulta. Con 1,503... Pues con eso me quedo. O quieren robarse el dinero o quieren poner más trabas para la consulta de revocación de mandato, dice César Cravioto, mi querido Ramiro. Quiero hacer una precisión, es importante para que nuestra familia sin censura, nuestros oyentes primero. Madame Kika, te mando un abrazo, ya te mando un mensaje, ya sabes que te queremos aquí. Quiero hacer una aclaración. Primero que nada, es Instituto Nacional Electoral SADCB, Sociedad Privada de Capital Variable, ¿no? Sociedad Anónima de Capital Variable. ¿Qué es la industria electoral? Vamos a debrayar un poco, vamos a elaborar. La industria electoral es aquellos negocios que giran alrededor de todas las elecciones. Lo sabemos, en todas las elecciones municipales, estatales, nacionales, hay toda una industria que se encarga de hacer las cosas súper caras. Estamos hablando de los proveedores de todos los partidos políticos, en este caso podríamos hablar de los proveedores del Instituto Nacional Electoral. Habría que preguntarnos quiénes son los que fabrican
la parafernalia para elaborar las papeletas para las elecciones, quiénes son los proveedores en general, ¿no? Los que se encargan de que esta industria floreciente se encargue de enriquecerse. Hay que ver cualquier elección municipal, estatal, federal, para darse cuenta que es un chingo de dinero el que se roban, por lo que sea el senador Cravioto, un chingo de dinero, un mundo de dinero. Hay gente que se dedica exclusivamente en las elecciones a armar publicidad, a armar lonas, a armar lo que sea, a la publicidad. Si una página de publicidad en un periódico pedorro te cuesta 200 pesos, en tiempo de elección te puede costar 2,000, todo el mundo se reparte el dinero, todo el mundo arma sus vaquitas, porque hay miles de personas que se dedican exclusivamente a hacer billete de las elecciones. La pregunta tendría que ser no solo cuánto cuesta la casilla, sino por qué sale tan caro poner una casilla, precisamente porque alguien está haciendo un billete de armar los mamparos, de armar las boletas, de la logística, de la chingada. ¿Por qué? Porque quizá igual los consejeros electorales ya tengan amarrados negocios. Quiero pensar mal, como dicen, piensa mal y acertarás, y si piensas mal y aciertas, eso quiere decir que ya tiene un montón de compromisos Lorenzo Córdoba y el Ciro Murayama con un montón de proveedores para repartirse la lana que se da en las elecciones, así de fácil. O sea, que no se pongan a jugar con que no les alcancen dinero, porque como lo plantea el senador, pues obviamente dinero suficiente hay. Lo que quieren es que, en este caso, los aparatos burocráticos pues son, digamos, devoradores de recursos y quieren devorar aún más recursos. Entonces, al final de cuentas, lo que uno piensa es, pues sí, ¿para dónde va ese dinero? Hay que fiscalizar todos los recursos, hay que ver a quién en las elecciones pasadas, porque hay que recordar que también el dinero que se le entrega a los partidos, que se gasta a discreción, que es muy oscuro para dónde se van, que se pueden, acuérdense que teníamos un hueco de 500,000 millones de pesos con las factureras, igual te pueden hacer facturas falsas, igual pueden ser, hay que fiscalizar, es decir, la Unidad de Inteligencia Financiera, que le empiece a hacer una auditoría al INE y preguntarle hacia dónde se van todos los recursos, revisar cada recurso, por más que digan que los organismos autónomos y la chingada, pues ni madres, porque son dinero de nuestros impuestos y nosotros tenemos derecho a saber en qué se está gastando el presupuesto. Por eso te digo, es una industria, al final de cuentas, las elecciones en México se han convertido en una poderosa industria donde todo el mundo hace lana. Entonces hay que preguntarle a los organismos que estudian y que vigilan dónde se gasta el presupuesto público, que empiecen a revisar en el INE hacia dónde se va todo ese dinero. Si, como dicen, 1,500 millones de pesos no le alcanzan, pues ningún dinero le va a alcanzar, mi querido Vicente. Así es. Y sobre el otro tema, en la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el que vendieron como decretazo en la oposición y que fue un acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, que esta resolución de la Suprema no detiene las obras, aunque Lili Téllez haya pensado tal cosa y haya hecho el ridículo. Ayer la senadora Lili Téllez, retuiteando lo que publicó el Universal, dice el Universal: última hora, Suprema Corte da revés a AMLO, suspende acuerdazo que blinda megaobras. Y Lili Téllez escribió: tenga para que aprenda, senadora Olga Sánchez Cordero y pandilla que la acompaña. No, bueno, qué cosas. Y Xóchitl Gálvez hasta video hizo. Permítanme proyectar el video, Ramiro Meme, y los comentamos porque en la oposición quedaron como payasos. Lo que decían es que era un golpe de Estado y la Suprema terminó dándole la razón al presidente para que no se ocultara nada, para que nada fuera opaco, para que no se escondiera nada. Y eso lo dijo el presidente siempre en la mañanera. Yo no sé en qué mundo vive esta oposición. Vean a Xóchitl Gálvez. Muy bien por la Corte. El día de hoy suspendió el acuerdo del presidente de la República que pretendía blindar como seguridad nacional diferentes obras de su gobierno. Así es que tendrán que rendir cuentas y vamos por la acción de constitucionalidad para que estas obras se hagan conforme a la ley. Mi querida Meme, yo exagero cuando digo que están como literal payasos en un circo, porque hacen el ridículo. Y no sé si lo hagan consciente o inconscientemente, pero Lili Téllez
con lo que escribe en Twitter, Xóchitl Gálvez con lo que publica, pues no dicen la verdad. Vamos a ser claros, no dicen la verdad. Podrían decir verdades parciales, como parciales precisamente la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No exageras, por supuesto que no exageras. Yo me acuerdo, y yo sé que todos nos acordamos, tú también te acuerdas, que Lili Telles te mandó a la primaria. ¿Te acuerdas cuando la entrevistaste antes de que nos bloqueara a todos? Bueno, yo la mandaría a la primaria a ella, para que aprenda a leer, porque no aprendió a leer, no sabe leer, o no sabe leer, o tiene un déficit que le impide comprender, no sé. Bueno, eso Xóchitl Gálvez creo que es un poco más evidente, pero me causa mucha gracia, porque ayer veía una cantidad de personajes celebrar y decir, es que ya la Suprema Corte bajó el acuerdazo, el decretazo del presidente, y yo, o sea, sí hay una suspensión, que esa parte es una suspensión parcial, no sé si saben leer, valdría la pena que leyeran más allá de lo que les conviene, y creo que eso es el por qué estamos como estamos. Pero este acuerdo, ¿qué dice? A ver, es muy claro. Este acuerdo, quien se le ocurrió que el acuerdo lo hacía el presidente por un tema de transparencia, le han pasado 3 años de noche. No sabe qué ha pasado en 3 años, porque pensar y centrarnos en ese análisis tan reducido y tan diminuto exhibe exactamente lo que te digo, lo que les digo. Es un problema, vaya, por eso estamos como estamos, porque tenemos antecedentes de un presidente que se ha pasado cuestiones de seguridad nacional por el arco de la presidencia, y el ejemplo más claro es Salvador Cienfuegos Cepeda. ¿Qué otro presidente en su sano juicio se hubiera atrevido a publicar un expediente de la DEA y decir, miren, por esto lo estaban acusando, cuando ese sí es un asunto de seguridad nacional? Nadie se hubiera atrevido. Entonces, por supuesto que en la parte ciudadana, incluso como reportero, quedaba como la espinita del, a ver si no, y no el presidente, sino la Sedena, cuando uno solicita información, dijera, bueno, pues como es de seguridad nacional no tengo por qué informarlo. Y hablo de los funcionarios de abajo. Uno tenía esa espinita, pero yo tenía, y eso lo hablo por mí, yo tenía la garantía que si esto pasaba, se podía llegar a la mañana y decir al presidente, oiga, presidente, es que la Sedena nos dijo que es un asunto de seguridad nacional y que no nos pueden entregar los contratos, y que en ese momento el presidente publicaba los contratos y le daba una lección a la Sedena. Eso ya tenemos antecedentes, y hay muchos casos en los que ha ocurrido así, muchísimos casos, incluso hasta con la propia fiscalía, ¿no? Creo que han ocurrido muchos casos. Entonces, fíjate, quien pensara en eso, creo que estaba muy mal en ese análisis, ¿no? Fíjate, Meme, que yo no recuerdo algo que diga el presidente, no podemos darlo a conocer, no recuerdo. Lo único con lo que fue muy reacio el presidente fue con aquella lista de los chayoteros. Acuérdate que tanto insistimos en sin censura, de que denos la lista de los chayoteros, de los más beneficiados en tiempos de Peña Nieto. No, que no se puede, que esperen. Es lo único que creo que el presidente medía por la reacción que iba a haber de los calumnistas y de los medios y de los personajes. Pero de ahí en fuera yo no recuerdo algo que el presidente diga, esto no se puede dar a conocer. Es a lo que voy, o sea, el presidente no lo ha dicho. Incluso yo recuerdo, y es uno de los muchos temas que tengo pendiente por preguntarle al presidente, que el año pasado le pregunté sobre algunas reservas que estaba metiendo la Secretaría de la Función Pública, todavía con Irma Heréndira Sandoval, y él dijo que estaba buscando, ahí sí, firmar un decreto para que ya ningún tipo de información se reservara, salvo el famoso testado que va en algunas situaciones que tienen que ver con seguridad nacional. Pero, perdón, me ahogo, imagínate nada más. Pero lo que sí tenemos es un escenario de un presidente transparente. ¿Qué presidente, y vamos a la respuesta que da hoy en la mañanera, si el objetivo, vamos a ponernos en la cabeza de los opositores, de Lili Telles y de todos ellos, si el presidente realmente hubiera querido bloquear o blindar estas obras por un tema de transparencia, ya hubiera dicho algo en la mañanera. Y al contrario, lo que menciona en la mañanera es que lo celebra porque lo único que pasó es que nos dio una garantía en papel, garantía para aquellos que criticaban la administración que por la transparencia, es una garantía que
para aquellos que no analizamos de forma tan cuadrada, ya teníamos, porque sabíamos el caminito, pero que los opositores, como no tienen otra cosa que criticar, es lo primero que criticar. Pero vamos al meollo del asunto, vamos al punto medular. Esta suspensión provisional, en la parte que no leyeron, dice: se niega la suspensión en los términos precisados en la parte denominada apartado segundo. Es improcedente la medida cautelar solicitada para suspender las acciones que se indican en el acuerdo. Eso es lo importante. Y eso es lo que le da la razón a Olga Sánchez Cordero. Porque la entonces secretaria de Gobernación, ahora senadora y presidenta de la mesa directiva del Senado, les dijo a los senadores de oposición, a la señora Lili Telles, que el Senado no era para poner esta medida. ¿Quién sí era para dar este paso de acción de inconstitucionalidad? El INAI. Y eso lo dijo Olga Sánchez Cordero, que el Senado no podía, no era quien, no había atribuciones en el Senado para presentar la acción de inconstitucionalidad, pero que eso no eximía de que los que sí fueran agraviados lo pudieran hacer. Esto comprueba exactamente lo que se les dijo. La razón por la que Olga Sánchez Cordero no cede a las presiones de los panistas, no les sigue el juego porque la querían utilizar para ponerla en contra del presidente, y les comprueba que efectivamente el Senado no tenía el interés legítimo, era el INAI, porque lo único que se iba a resolver era el tema de transparencia. El presidente tiene la posibilidad de firmar ese tipo de acuerdos cuando son internos, que son, le digo yo, para desburocratizar y para acelerar los procesos y meterle un freno a los amparos. El presidente lo confirma, se confirma con esta suspensión y se le confirma a los opositores, pero como su capacidad de análisis es tan limitada, pues tienen que regresar a la primaria, diría una famosa filósofa, Lili Telles. Querido Ramiro Padilla Tondo, ¿tú cómo ves? Yo diría que a Lili Telles, antes de criticarla, hoy la voy a defender. Deben de ponerse en sus zapatos, igual deben de ponerse en los zapatos de Kenia López Rabadán. Creo que producción ya tiene la foto, ahí está, pónganse en sus zapatos, señores, entiendan. El caso es que tienen que entender que en esta idea que tenemos nosotros de cómo debe de manejarse un país, la idea, por ejemplo, que hablaba la Denise Dresser, de que había golpe de Estado y todo eso, se está viendo claramente la división de poderes. Si hubiese un golpe de Estado, si hubiese un presidente autoritario, no existiría ya el Instituto Nacional Electoral, o sea, lo hubiese eliminado por un decreto a la chingada, o sea, vámonos a lo que sigue, vamos a reconstruir todo. Pero ha sido muy respetuoso de las instituciones. Hay que entender que hay cierta circunstancia en la cual nosotros debemos entender que obviamente la transformación del país va precisamente por el respeto a las instituciones. Que el presidente celebre esta circunstancia me parece muy bueno, porque está claro que ellos quisiesen, la idea que ellos solitos se vendieron desde la oposición, desde que López Obrador empezó a agarrar fuerza como jefe de gobierno de la Ciudad de México, y que lo puso, ¿no?, como el aspirante número 1, después le robaron la elección. La idea principal promovida por ellos es como cuando tú cuentas una mentira tantas veces y luego te la crees solito. Es lo que ha pasado con el PAN, ¿no? Los enemigos, más que el PRI, el PAN son los enemigos número 1 de López Obrador. Ellos han vendido la idea de que López Obrador era autoritario, que era un dictador, entonces la repitieron tanto estos tarados que ellos se la creyeron. Nadie más, cualquier persona con 2 dedos de frente, bueno, yo tengo muchos más, cualquier persona con 2 dedos de frente pudiese entender o reafirmar que la figura de López Obrador es un dictador o es autoritario. Todos los días les dan muestra que no, todos los días en la mañana les dan una cátedra de historia, sociología, antropología y la chingada. O sea, básicamente la oposición no ha entendido. Te lo decía ayer en el segmento de ayer con la diva de César Gutiérrez, te lo decía, a ver, cabrón, el asunto está así. El asunto está que si la oposición apenas están dando signos como quererse asentar a negociar con el gobierno, sobre todo los del PAN, los del PRI, ya sabemos que los del PRI, nomás necesitas estos 2 deditos para torcerle la mano, ¿no? Hacerle así nomás y los priistas tienen que ceder o van a desaparecer. Pero en el caso de los panistas y su carnaval de pendejadas en el Senado y en la Cámara de Diputados,
pues no están entendiendo que el país migró hacia otro lado, hay una nueva realidad. Ahora, gracias a López Obrador, todo el pueblo habla de política, para bien o para mal, la gente lo entiende. Saludos al maestro Horacio Franco que anda en el chat. Qué buen dueto con Zenén, por cierto. Y vemos esta parte, pues, en la que la oposición ha terminado de destruir, dinamitar sus posibilidades de regresar en los próximos 2 siglos al poder. Y si ellos siguen por ese camino, pues obviamente, si ya el PRD, como dije yo en alguna ocasión, junto más yo piojos en la pelona que PRD militantes, ahora imagínate lo que va a pasar con el PRI, con el PAN. El PAN está a punto de perder el registro. El PRI debería de haber perdido el registro con lo que está declarando Cebadúa. Viene la próxima parte. El PAN puede perder el registro por falta de militantes también. O sea, señores, pónganse a trabajar en buena onda, en buena lid, pónganse a trabajar. Necesitamos una oposición que sirva para algo, no esta caricatura de la cual ya le enseñamos los zapatos que usan para trabajar, mi querido Vicente. Para cerrar, Ramiro, mientras Ramiro Padilla Tondo nos pide ponernos en los zapatos de Lili Téllez, por cierto, qué bonitos zapatos, hay que pedirle a Lili Téllez que se los preste a Gabriel Cuadri, al diputado del PAN, Gabriel Cuadri. Vean nada más el nivel de tweet que se avienta Gabriel Cuadri hace 20 minutos, me lo pasó Toño. Meme, Ramiro, con esto vamos a cerrar. Escuchen bien. Sigue Calígula destruyendo nuestras instituciones de manera criminal y compulsiva. Ahora desaparece el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático y al Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Silencio cómplice o abyecto de ambientalistas y académicos. Gabriel Cuadri, yo pensé que el cuasi llamar Andrés Manuel Díaz Ordaz de Sergio Aguayo estaba cabrón. Después llegó Javier Sicilia a compararlo con Hitler. Pero ya, Gabriel Cuadri llamarle Calígula, no mames. No. Pobre gente esta necesita ir urgentemente a terapia, Meme Yamel. Mira, yo creo que lo de Cuadri ya no se arregla con terapia, ¿no? Eso ya es un poco más drástico. Soy honesta, yo soy muy fan de mandar a la gente a terapia, yo voy a terapia, yo creo que funciona, pero el asunto de Cuadri ya sobrepasa los límites que cualquier psicólogo podría atender. En su sano juicio, por supuesto. Entonces, Gabriel Cuadri, me encantó, por cierto, la entrevista, cuando aquí le entra muy al quite y después, 3 doritos después te bloquea. Estamos hablando de ese Gabriel Cuadri que no tolera la crítica, que se siente muy envalentonado, que cree que puede volver a estar en una boleta presidencial, que en la primera oportunidad que tiene no repara en atacar al sur-sureste del país, que les dice conformistas. Hablamos de un Cuadri que piensa que porque hay gente que va a un evento de tauromaquia, a una fiesta brava, ya son todos, ya es todo México, ya es todo el mundo, algo similar lo que dijo Maquillo, que piensa, ¿no?, que es un tema de izquierda o derecha, el humanismo, cuando eso nada tiene que ver con ideología, mucho sí, pero no bajo el sentido de la tauromaquia. Hablamos de un Cuadri que no hila una con otra. Estamos hablando de este personaje, por eso yo creo que ya el tema de Cuadri es extremadamente, es un tema clínico que no se resuelve con una simple terapia. Pero sobre lo que dice, me encantaría ver cuáles han sido los resultados de este Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático a lo largo de los años. ¿Cuáles fueron los resultados y también del Instituto Mexicano de la Tecnología del Agua? ¿Cuáles fueron? Porque estamos en un país en donde querían resolver problemas creando más instituciones que creaban más problemas. Tenemos, por ejemplo, en un tema que no es ecológico, el CIPINA, por mencionar alguno, que estaba ligado a los DIF, al tema de la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes, y que el CIPINA pues también tiene la mano de las organizaciones civiles. Ese tipo de organizaciones, yo ahí veo muchos comentarios que le hace la gente, dicen, caray, ¿a poco existía? Pero creo que la pregunta es esa. ¿Qué resultados dieron? Porque si no servían y solamente estaban succionando erario, pues creo que la lógica es clara.
tenemos una Secretaría de Medio Ambiente que perfectamente puede absorber, y es su obligación absorber las funciones de estos institutos. Tenemos una Secretaría de Medio Ambiente que tiene la obligación, que perfectamente podrían adherirse, pasar a tener un área, si no es que ya existe esa área, para atender particularmente el cambio climático y la ecología, que son cuestiones que se están atendiendo, que cada país tiene que atender conforme a sus recursos y conforme a su problemática. No puede ser lo que apliquen en un país tiene que aplicarse aquí inmediatamente. Claro. Igual no es así. Entonces, pues yo la pregunta que haría es, si esto servía, ¿cuáles son los resultados? Porque el pueblo pregunta y el pueblo demanda. Y si al pueblo no le informas y si al pueblo le quieres dar a tole con el dedo, el pueblo no es tonto. Y eso lo creo que es de las frases que más repite el presidente y en las que más creo que tiene razón, es justamente esa. Pueblo, tonto el que cree que el pueblo es tonto. Porque la gente lo que hoy tiene, lo que hoy le llaman polarización, esa polarización que critica también el propio Gabriel Cuadri, ya existía desde hace muchos años. Entre más desigualdades teníamos, mayor polarización. Nada más que las vías para hablar de ello no eran las mismas, porque no le daban voz a las personas que estaban en contra, y vemos cómo incluso solamente entre ellos creen que es el México que hemos vivido, y obviamente si nos vamos a esa idea, si nos vamos a su idea del México en el que vivíamos, pues las cosas están a la patada, pero la idea del México en el que vivíamos no es necesariamente el México real, así que yo ya no sé si recomendarle a Cuadri terapia o mejor clínica o un retiro espiritual, no sé qué recomendarle a Cuadri. Yo mejor le recomendaría la cultura de la cancelación, de la que no soy tan fan, pero con él haría una gran excepción. Pues vamos de Andrés Manuel Díaz Ordaz a Andrés Manuel López Hitler a Calígula. Ramiro Padilla Tondo, para cerrar. Claro que sí, mi querido Vicente, pero antes a todo el público de Sin Censura, por favor, imaginen que mientras leo esta parte de la biografía de Gabriel Cuadri, pongan por favor en su mente muchos violines. Esta es la biografía que compartieron cuando Gabriel Cuadri era candidato a la presidencia de la República. Voy a leer un extracto de esta maravillosa biografía de Gabriel Cuadri, cuando era candidato a la presidencia por Nueva Alianza, el partido del Bester Gordillo. Por favor, violines en su mente. Escucha esto, Vicente, que es maravilloso. Hoy Gabriel Cuadri de la Torre está entre los 4 ciudadanos que compiten por el cargo más importante del país. Es candidato a la presidencia de México. Desde que nació fue entrenado para ganar. Apenas comenzaba a gatear y su abuelo materno ya lo había inscrito en un concurso de belleza infantil, estilo bebé Gerber, porque los vecinos decían que era el niño más bonito de la colonia Santa María de la Ribera, en el norte del Distrito Federal. Al final de la selección... Perdón por interrumpirte. Perdón por interrumpirte. ¿Es pitorreo? No, es parte de la biografía. Ahorita les paso el link. Al final de la selección de los bebés quedó en segundo lugar del concurso de belleza infantil. Ahí iniciaba lo que a lo largo de la vida sería de este candidato, se convertiría en una adicción. Competir y su deseo de ganar. No, es parte, Vicente, de 4 biografías que hicieron, de 4 pequeñas monografías, digamos, que hicieron de los candidatos a la presidencia, cuando concursó Cuadri, Josefina Vázquez Mota, el baboso de Peña Nieto y nuestro gran presidente, ¿no? Fíjate, cuando salíamos, la gente nos paraba en la calle para ver a Gabriel, porque era muy bello. Andaba de brazo en brazo con los vecinos, todo el mundo lo cargaba. Cuenta orgullosa doña Lupita de la Torre, tía de Cuadri, y con una fotografía en mano para que nadie lo dude, ni aquellos que lo han comparado por su aspecto con el Wiri Wiri. Personaje del comediante Andrés Bustamante, el cantante Charly García o el legendario Charles Chaplin. O sea, mi papá dijo, ahora sí tengo mi dominguín. Ahorita subo el link al Twitter para que se den una idea más o menos de la imagen distorsionada que Cuadri tiene de sí mismo. Ya para cerrar, yo no. Mi querido Ramiro, mejor cerremos invitando a la gente a tus trincheras, a tus espacios, con los que también estamos comprometidos por la independencia. Hoy estrenamos Chairovisión TV, por favor suscríbanse, ya llevamos 200 y tantos suscriptores, ya YouTube nos permitió acceder al canal, vamos a estar en la noche, voy a tener algunos invitados, si gustas darte una vuelta, Chairovisión TV, donde haremos un show cómico, mágico, musical, podemos hablar, por ejemplo, de Cuadri Chapatín y todos ellos, ya saben, Twitter, por cierto, mi libro Maradot, ya está a la venta en Estados Unidos, ya está a la venta en su versión física en papel,
creo que Maradot es uno de mis mejores libros, recopilé todas estas minificciones a través de muchos años. De hecho, pensaba yo sacar el libro el año pasado, por circunstancias del destino. Obviamente, pues tuve que sacar primero Pequeño Chairo, pero ya tenemos Hojas sin Ruta, Maradot, tenemos el Pequeño Chairo a la venta, y pues nos vemos, @Chairo Ilustrado, @Ramiro Atondo, y por favor, si usted es el primero que lee Maradot, para que le vaya contando a la gente qué clase de librazo me aventé. Me amo a mí mismo por haber escrito esta clase de libro, mi querido Vicente. Meme, te mando unos besotes. A ver si nos vemos mañana o pasado mañana. Corazón peñanetista a todo el auditorio sin censura. Y recuerden, subiré la biografía de Gabriel Cuadri en un momento en Twitter. Muy bien, mi querida Meme Yamel, a ti te apoyan en las noticias al Chile y en muchos espacios que también estás abriendo, por los que estás abriendo brecha, mi querida Meme. Muchas gracias a mi querido Chairovisión, a mi peloncito, que tenemos ahí un café pendiente, oye. Pero muchísimas gracias, mi querido Vicente, porque esta siempre será nuestra familia sin censura. Y yo no me quiero despedir sin antes pedir una disculpa porque secuestré el micrófono hoy en la mañanera. Por ahí me dicen una de cal por las que van de arena. Hoy yo acepto toda la crítica. Secuestrar el micrófono una vez al año no hace daño. Entonces, muchas gracias a todos los que nos apoyan. Nos encuentran en todas las redes sociales como @memeyamelca, y pues aquí andamos todos los miércoles en Sin Censura con mi querido Vicente y con mi querido Ramiro. Muy bien, pues a dejar la víbora chillando nuevamente en Palacio Nacional. Te mando un abrazo, Meme, te mando un abrazo, Ramiro. Muchas gracias por estar aquí en esta mesa de diálogo, una de las favoritas de la audiencia de Sin Censura.